Así comenzamos con nuestro conversatorio escolar titulado Cartas de Fuego, la voz de Sánchez Carrión que despertó a la República. Porque las cartas que él escribió entre la rabia, la razón y la esperanza no fueron simplemente palabras, fueron fuego. Fuego que exigían justicia, fuego que despertó conciencias, fuego que hoy nos alcanza para volver a despertar la República. Un saludo cordial, mi nombre es Kiara Muñoz Ticlia, estudiante del cuarto año de secundaria, y es un honor para mí moderar este importante coloquio en el marco del 26º Encuentro Regional de Líderes Escolares por Integración Liberteña. Este año conmemoramos 200 años desde el fallecimiento de José Faustino Sánchez Carrión, y sin embargo, su voz sigue viva, interrogándonos. El historiador Jorge Basadre menciona que la República es una promesa perpetuamente incompleta. Es por eso que nuestro diálogo no es simplemente un homenaje, es una pregunta abierta a nuestra generación. Hoy conmemoramos al solitario de Sayán, un hombre que no empuña un fusil, sino una pluma ardiente, un verbo fluido y una conciencia lúcida, que despertó con sus cartas la indiferencia de su tiempo. A 200 años de su fallecimiento creemos que sus cartas no deben archivarse, sino releerse, porque sus ideas siguen siendo urgentes en el Perú del siglo XXI. Hoy dialogaremos a partir del texto seleccionado sobre José Faustino Sánchez Carrión, propuesto para este encuentro de líderes, convencidas de que su mensaje no es un pasado muerto, sino un presente urgente. Tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Emily Espinosa Villanueva y soy del tercer año de secundaria. Para entender quién fue este republicano radical, debemos empezar por su historia. En el capítulo La vida de un liberal se nos presenta tres momentos claves. 1. Su formación ilustrada influenciada por el pensamiento europeo. 2. Su legado como pensador comprometido aún desde la enfermedad y el aislamiento. 3. Su participación decisiva en la redacción de la Constitución de 1823. José Faustino Sánchez Carrión no fue un simple redactor, fue un intelectual militante que creyó que la República se construía con ideas, con leyes y con ciudadanos educados. Tengan un saludo cordial, yo soy Ángel Orbegoso, estudiante del primer grado de secundaria. Sánchez Carrión, más que palabras, nos deja reflexiones encendidas sobre el rol de ciudadano. En el capítulo Reflexiones acerca de la defensa de la patria, él nos afirma que el deber del ciudadano no es solo tomar armas, sino defender su libertad cada día, con pensamiento, con palabra y con virtud. Lo hemos parafraseado así. El ciudadano debe amar a su patria más allá del temor, resistir con razón y rechazar todo cargo de dominio externo o interno. La patria libre se sostiene desde la conciencia. Y hoy, ¿quién defiende esa república cuando muchos callan ante la corrupción? Es una pregunta que nos inquieta como peruanos. Un saludo cordial con todos los presentes. Mi nombre es Ximena Hernández Aguilar, del primer año B de secundaria. En el capítulo Aptitud Civil de la República Peruana es simbólicamente profundo. En este, Sánchez Carrión describe 4 edades en el Perú. 1. La edad de la esclavitud, cuando el pueblo fue sometido. 2. La edad del temor, cuando la tiranía se impuso. 3. La edad de la incertidumbre. 3. La edad de la incertidumbre, cuando se dudaba del futuro de la República. 4. La edad de la libertad, cuando se encendía la llama viva de esta misma. Hoy siento que estamos entre la tercera y cuarta etapa. Hay desorden político, corrupción, enfrentamientos, pero también hay jóvenes como nosotras que queremos cambiarlo. Un cordial saludo a todos, mi nombre es Mileika Rivero, soy estudiante del quinto año de secundaria. Cuando Sánchez Carrión redactó el discurso preliminar del proyecto de Constitución de 1823, Sánchez Carrión propuso 3 medios fundamentales para sostener la República. 1. La instrucción pública, porque sin educación no hay libertad. 2. La moral cívica, porque sin virtud no hay república. Y 3. El respeto a la ley, porque sin orden legal todo se disuelve. Estos principios aún podrían salvarnos, pero ¿cuántas escuelas olvidadas hay? ¿Cuántas leyes se violan? ¿Dónde están las escuelas cívicas que él tanto defendía? Así es, compañera. Hoy, como jóvenes estudiantes, nos reunimos no solo para conmemorar a un héroe con palabras bonitas. Nosotras creemos que el mejor homenaje es comprender, actuar y entender. Es por eso que este conversatorio se propone a comparar las ideas de gobierno de Sánchez Carrión con la realidad política del Perú actual, dialogar desde el respeto usando fuentes históricas y contemporáneas, y plantear propuestas concretas desde nuestras aulas para construir ciudadanía activa y promover la interculturalidad como base de nuestra convivencia.
Hoy, en un país donde la corrupción debilita la democracia, donde la indiferencia reina en muchas aulas y donde la política parece alejada de los jóvenes, nosotras creemos que es hora de traer de vuelta estas cartas de fuego. Porque como él mismo dijo, la libertad no se piensa, se vive, y sin libertad no quiero nada. Y nosotras tampoco. Bienvenidos. Para iniciar, empezaremos dialogando sobre la vida de un liberal. Allí conocemos a José Justino Sánchez Carrión como un estudiante, un periodista y un legislador. Un hombre que creyó en la República como la mejor forma de gobierno. Pero ¿qué significa todo esto cuando en nuestro país aún existe la corrupción, la violencia y el miedo? Vamos a conversarlo esto juntas. Emily, ¿te parece si inicias tú? En el texto nos menciona que Sánchez Carrión nació en Huamachuco y que desde muy joven demostraba un gran talento. En el convictorio de San Carlos, en Lima, él se forjó con los ideales de Toribio Rodríguez de Mendoza, aprendiendo que la República debería de basarse en la educación y en la libertad. En mi opinión, esa enseñanza nos hace mucha falta el día de hoy. Sí, hay colegios, universidades, pero vemos día a día cómo los jóvenes van cayendo en el camino de la violencia, de la delincuencia, de las drogas, incluso del pandillaje. Yo siento que estos jóvenes no van a un camino de la salvación. ¿Qué diría Sánchez Carrión si a 200 años de su fallecimiento la educación sigue siendo desigual y frágil? Tienes mucha razón, Emily. Para él la educación era el alma de la patria, porque sin ella somos vulnerables al desorden y la manipulación. Ángela, ¿qué viste tú en el texto sobre su valentía a expresarse y cómo lo relacionas con nuestro presente? Algo que me impresionó fue cuando empezaron a elogiar al virrey Abascal por haberse atrevido a hablar sobre la libertad y la patria. Esta misma valentía fue lo que le marcó como un tribuno. Tiempo después, los periódicos como El Tribuno de la República empezaron a encender las conciencias. Yo siento que esta misma valentía aún nos hace falta. Vemos a políticos que callan ante la corrupción, ciudadanos que temen hablar, a opinar por miedo a las represalias. En nuestro Trujillo, en la región La Libertad, hay ciudadanos que viven bajo amenazas. Y la pregunta que nos interroga: ¿cómo vamos a poder construir una república si este mismo miedo es el que nos paraliza? Muy cierto, Ángela. Él arriesgó su voz en tiempos de virreyes. ¿Será que nosotras en tiempos de extorsiones y robos nos atrevemos a hablar? Ximena, cuéntame de lo que te impactó sobre el seudónimo El Solitario de Sayán. En el texto, en 1821, escribió bajo este seudónimo con la intención de oponerse a la monarquía. En este mismo texto dijo una frase que me marcó profundamente. La libertad no se piensa, la libertad se vive. Sin embargo, hoy siento que no somos plenamente libres. Muchos jóvenes tienen miedo a salir por las calles. Hay extorsiones, hay violencia y hay enfrentamientos. Sí, somos república, pero ¿de qué nos sirve si no podemos salir libres por nuestro propio barrio? Yo siento que la libertad debe vivirse en cada momento, en cada acción, en cada sentimiento, no solo en los libros de historia. Tienes razón, Ximena. No basta con decir que somos libres, hay que vivirlo en la práctica. Mileika, tú investigaste su rol en el Congreso y la Constitución. ¿Qué nos puede decir sobre eso? En el Congreso Constituyente de 1822, Sánchez Carrión fue considerado el mejor orador y trabajó en la Constitución de 1823. Jorge Basadre lo llamó el verbo representativo de la República. Pero si lo miramos hoy, la Constitución parece un papel débil. ¿De qué sirve tener leyes si muchos congresistas están involucrados en la corrupción? Y si la ciudadanía siente que la política no la protege. Yo creo que él estaría decepcionado de ver cómo la República, en vez de unirnos, a veces parece un campo de intereses privados. Muchas gracias, chicas. Hemos visto que este capítulo no es simplemente la biografía de un hombre. Es un espejo para preguntarnos, ¿qué hacemos hoy con la educación? ¿Realmente estamos dispuestos a denunciar la injusticia? ¿Vivimos realmente libres entre la corrupción y la violencia? Quizás la mejor forma de homenajear a Sánchez Carrión sea respondiendo a esas preguntas con acciones. Porque como él mismo dijo, la libertad no se piensa, se vive. Ahora, para continuar con nuestro segundo capítulo titulado Reflexiones acerca de la defensa de la patria, Sánchez Carrión nos recuerda que ser ciudadano no es un título de adorno, sino un compromiso diario. También nos menciona que la libertad no solo se defiende con armas, sino con conciencia, con la palabra y con la virtud.
Pero ¿qué significa todo esto cuando en nuestro Perú aún abunda la delincuencia, la corrupción y la violencia? Vamos a reflexionar esto juntas. Emily, inicia tú. Yo leí una frase fuerte en el texto que dice: el que se enaltece de nombre de ciudadano deberán derramar su sangre para dejar a sus nietos un gobierno sabio, libre y duradero. Al leerla pensé, hoy no es necesario derramar sangre, sino luchar con coraje frente a las injusticias. La patria no está en guerra contra un ejército extranjero, pero sí contra los robos, las extorsiones y la corrupción. Yo siento que muchos jóvenes se desaniman, que creen que ya nada va a cambiar, pero como dijo el historiador Jorge Basadre, la República siempre fue una promesa incumplida y a nosotros nos toca intentar cumplirla. Muy cierto, Emily. Si él hablaba de entregar la vida por la patria, quizás hoy sea de entregar compromiso, esfuerzo y responsabilidad. E incluso en el libro La Divina Comedia nos menciona que el pedacito más caliente del infierno es para todos aquellos ciudadanos que son indiferentes con lo que sucede en su patria. Ángela, cuéntame lo que te impactó de este capítulo. Algo que me impactó fue esta advertencia. El peor enemigo de la libertad no es el extranjero, sino el peruano indiferente. Yo pienso en la gente que cae ante la corrupción, los ciudadanos que no creen o no denuncian cuando hay violencia en su propio barrio. Esto es como si viéramos hacia otro lado cuando nuestra propia república se va debilitando poco a poco. El historiador Raúl Porras decía que Sánchez Carrión era el tribuno que encendía las conciencias. Esto hoy en día nos falta. Muy buen punto, Ángela. Si la indiferencia es nuestro enemigo, debemos tener valor para no callar. Ximena, cuéntame la relación que encontraste o la relación que tienen esas ideas con lo que vivimos actualmente en el Perú de hoy. Yo siento que hoy en día estamos viviendo con mucho miedo. En el texto, él nos dice que defendamos nuestra libertad en cada momento. Pero hoy, en nuestro país, siento que muchos tenemos miedo a salir, no solo por las extorsiones, no solo por la violencia, sino también tenemos miedo de nuestras propias autoridades. Una república sólida no se construye sobre el temor. Como dijo Basadre, sin ciudadanos conscientes, la república queda en pañales. Y es triste pensar que a 200 años de la muerte de Sánchez Carrión, seguimos siendo un Perú tan frágil. Muy cierto, Ximena. Cabe recalcar que el fruto más amargo de la temprana muerte de José Faustino Sánchez Carrión, padre de la República, fue la derrota frente a Chile. Otro punto importante es que la República no puede sostenerse sobre el miedo. Mileika, cuéntame la reflexión que encontraste en este capítulo. Rescato la idea de que defender la patria no significa empuñar armas, sino defender la justicia y la dignidad cada día. Hoy tenemos democracia en papeles, pero la violencia y la corrupción nos hace sentir que estamos perdiendo la república. Pienso que defender la patria ahora es educar bien a los jóvenes, denunciar la corrupción y no dejar que la indiferencia nos gane. Como dijo Alberto Tauro del Pino, Sánchez Carrión fue un pedagogo cívico y creo que ese es el reto, convertirnos en ciudadanos que no solo critican, sino que educan con ejemplo. Muchas gracias, chicas. Hemos visto que la libertad no es solo un deber militar, sino un deber ciudadano. Implica amar a tu patria más allá del temor, implica actuar con conciencia y virtud, implica no ser indiferentes frente a la corrupción y la violencia. Porque como él dijo, el peor enemigo del Perú es el peruano indiferente, y frente a eso nosotras decidimos no ser indiferentes. Queremos ser ciudadanos activos que mantengan viva la República. El tercer capítulo que hemos trabajado es Aptitud Civil de la República Peruana. Allí José Faustino Sánchez Carrión nos describe que el Perú ha pasado por 4 edades históricas, reflejando sus luchas y heridas. El día de hoy vamos a reflexionar sobre ellas y preguntarnos en qué edad creemos que está el Perú de hoy. Adelante, Emily. La primera edad, la edad de la esclavitud, cuando el pueblo estaba sometido al dominio coloquial. Él trabajaba forzado y su falta de derechos eran el pan de cada día. Hoy, aunque ya no estemos en cadena de hierro, la esclavitud sigue dominando de varias formas modernas. Los jóvenes, atrapados en la violencia, en las drogas o en trabajos precarios.
las personas sometidas a la trata y los ciudadanos que sienten que su voz no vale, porque estos nacieron en lugares sin oportunidades. La República no debería estar permitiendo esto, ya que en ella se ve libertad, dignidad y justicia. Pero estas cadenas siguen existiendo y duele reconocer que aún no hemos podido librarnos. Tienes mucha razón, Emily. Las cadenas ya no son visibles, sin embargo, aún siguen pesando. Ángela, cuéntanos, ¿qué nos dice el texto sobre la segunda edad? La segunda edad fue la del temor. Después de la independencia, la república se veía amenazada por caudillos, tiranías y traiciones. Ese tiempo era un tiempo de miedo constante. Y hoy lo vemos. Ciudadanos que temen salir de sus casas por miedo de encontrarse violencia, extorsiones y robos. Incluso en Trujillo, los comerciantes viven bajo amenazas. El miedo es una herida que actualmente nos acompaña. Muy cierto, Ángela. Si nosotros vivimos en el miedo, la república se debilita. Ximena, ¿qué nos puede decir sobre la tercera edad? La tercera edad fue la edad de la incertidumbre. En esta se dudaba del futuro de la república y se creía que la monarquía volvería con más fuerza. Era una edad de mucha duda e incertidumbre. Hoy, sin embargo, siento que seguimos entre esta misma incertidumbre. Hay presidentes que cambian, hay congresos corruptos, hay leyes que se cambian según los intereses privados de cada uno. Siento que es gracias a esto que estamos a punto de quebrarnos. Bueno, parece que la incertidumbre nunca va a acabar. Pero el texto también nos menciona sobre una cuarta edad, ¿verdad, Mileika? Sí, la cuarta edad es la de la esperanza. Allí, Sánchez Carrión veía nacer la posibilidad de una república verdadera, construida con educación, virtud y ley. Esa esperanza, pienso, todavía puede existir en nosotros. A pesar de la violencia y la corrupción, hay jóvenes que estudian, que trabajan por su comunidad, que quieren un país mejor. La esperanza no se debe apagar, porque sin esperanza no hay futuro. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Bueno, las cuatro edades que nos mencionó, esclavitud, miedo, incertidumbre y esperanza, siguen siendo actuales. Vivimos entre el miedo y la incertidumbre, pero tenemos la posibilidad de encender una nueva esperanza. A continuación, en nuestro siguiente capítulo, hablaremos sobre el discurso preliminar del proyecto de Constitución de 1823. Allí, Sánchez Carrión nos propone 3 medios que sostendrían la República naciente. Hoy vamos a repasarlas y pensar si estos medios aún siguen vigentes. ¿Te parece si inicias tú, Ángela? Perdón, Emily. Sí, el primer medio, la instrucción pública. Él dijo, si se quiere república, fórmese ciudadanos y no siervos. Yo creo que esto sigue siendo el día de hoy. Sin buena educación de calidad, los jóvenes no aprenden a ser críticos, ni mucho menos ciudadanos libres. Y solo basta con ver cómo muchas escuelas del Perú carecen de infraestructuras o de docentes capacitados. Así, no se puede hablar de un país justo, ni mucho menos de una república sólida. Exacto, Emily. La república se inicia en la escuela con la educación. Ángela, cuéntanos, ¿cuál fue el segundo medio? La segunda fue la virtud moral. Él advertía, la república sin virtud no es más que solo una máscara frente a la libertad. Y esto hoy lo vemos, políticos que prometen actuar con democracia cuando lo único que hacen es actuar con corrupción. Las autoridades que prometen dirigir cuando lo único que hacen es buscar un poder. La república se pudre cuando los que lo dirigen no tienen principios. Y lo triste es que lo ven como algo normal. Yo siento que deberíamos recuperar valores, como la honestidad y la solidaridad. Buen punto lo que nos dices, Ángela. Sin virtud no hay república. Ximena, cuéntanos, ¿cuál es el segundo medio, el tercer y último medio? El tercer medio fue el respeto a la ley. En este, Sánchez Carrión nos dijo algo muy profundo. Si la ley no es la fuerza soberana, lo será el capricho del hombre. Hoy, sin embargo, siento que estamos viviendo entre este mismo capricho. Hay presidentes procesados, hay congresos que no muestran interés y también los mismos congresos olvidan sus valores, olvidan sus principios e incluso olvidan a su pueblo. La república es el medio que protege la libertad. Este muro está a punto de quebrarse. Si no vamos a hacer algo, es mejor que abramos los ojos.
Sí, es muy duro lo que nos dices, Ximena. Es difícil aceptar que estamos heredando un país lleno de grietas. Mileika, cuéntanos, ¿qué relación encuentras entre estos medios y cómo lo relacionas con nuestro presente? Yo creo que sin educación, virtud y ley no hay república posible. La educación nos hace libre, la virtud nos hace justo y la ley nos hace fuerte. Si uno de estos tres pilares falla, todo se derrumba. Por eso, nuestra generación debe luchar para que estos principios se hagan realidad, no solo discurso. Muchas gracias. Es muy cierto, está muy claro lo que nos dices, es un trípode que sostiene la república. Y como tú misma dices, si un solo pilar falla, todo se derrumba. Hemos visto que este capítulo titulado El discurso preliminar del proyecto de Constitución de 1823 no es un texto muerto, es un plano de construcción. Un plano que sigue esperando a ser terminado, porque la República no solo se basa en dictar leyes, sino en presentar virtud, educación y respeto real a la justicia. José Faustino Sánchez Carrión soñó con una república basada en la educación, la virtud y el respeto real hacia la ley. Hoy vamos a comparar esas ideas con la realidad actual de nuestro país. Escuchemos a mis compañeras. A continuación, mi compañera Emily. Él soñaba con una educación ciudadana para formar habitantes libres, pero nuestra realidad nos golpea. La educación en el Perú está llena de desigualdades. Hay colegios que tienen tecnología de punta, laboratorios y bibliotecas, mientras hay otros que ni siquiera tienen un techo seguro o materiales básicos. Como estudiante del tercer año de secundaria, yo siento que no todos tenemos las mismas oportunidades de aprender, y eso duele, ya que significa que la justicia y la libertad que soñaba Sánchez Carrión aún no son una realidad. Él exigía virtud moral como condición para los gobernantes. Decía que una república sin virtud no es más que solo una máscara de libertad. Hoy vemos a presidentes que son investigados, congresistas que son cuestionados, incluso las autoridades que prefieren sus intereses personales. Hoy como joven me pregunto, ¿dónde quedó ese sueño de servicio que tanto anhelaba el solitario de Sayán? Él pedía que la ley sea soberana y no los caprichos. Sin embargo, hoy parece todo lo contrario. En televisión vemos cómo las leyes se implementan según convenga a ciertos políticos o empresarios. Esto genera mucha desconfianza. Muchos jóvenes sentimos que las leyes ya no nos protegen como antes, sino que ahora protegen a los que tienen más poder. Él rechazaba el centralismo limeño porque sabía que concentrar el poder en una sola ciudad era repetir el despotismo. Han pasado 200 años y seguimos igual. Lima concentra los recursos, mientras regiones como La Libertad sufren por hospitales colapsados o colegios olvidados. Como estudiante de quinto año, creo que ese centralismo nos sigue dividiendo como país. Así es. Muchas gracias, compañeras, por las valiosas reflexiones que nos han brindado. Entonces, en conclusión, los pilares que José Faustino Sánchez Carrión nos describió, educación, virtud, ley y descentralización, siguen siendo tareas pendientes. Nuestro reto es pasar de la crítica a la acción. Es por ello que nosotros brindaremos nuestras propuestas desde nuestras aulas. En este bloque queremos compartir qué acciones podemos impulsar como jóvenes estudiantes para no quedarnos en el agnóstico, sino construir ciudadanía activa e interculturalidad desde la escuela. A continuación, mi compañera Emily. Yo propongo los talleres de debate estudiantiles, para así poder aprender a defender ideas, a respetar opiniones diferentes y a construir acuerdos. Si practicamos democracia en el colegio, podremos ejercerla mucho mejor en la sociedad. Desde mi experiencia en primer año de secundaria, creo que deberíamos organizar brigadas escolares contra la indiferencia. Por ejemplo, un grupo de alumnos que se encarguen de motivar a otros para participar en actividades comunitarias, campañas de limpieza, aportar en lo más pequeño pero beneficiario. La idea no es solamente ser indiferentes a los problemas, sino empezar a actuar. Yo pienso en la importancia de la interculturalidad. Nuestro país es megadiverso y eso debe ser motivo de mucho orgullo. Según mi experiencia, deberíamos implementar espacios donde cada estudiante presente algo de su cultura familiar o regional, ya sean comidas, tradiciones o costumbres, e incluso historias.
Esto nos une más como peruanos y nos ayuda y nos enseña y nos ayuda a entender la diversidad. Desde mi perspectiva de quinto año, propongo impulsar campañas de honestidad y solidaridad. Por ejemplo, tener semanas temáticas donde trabajemos proyectos de servicio comunitario, recaudación para causas justas o actividades de apoyo a compañeros que enfrenten dificultades. La virtud empieza con actos pequeños. Muchas gracias, compañeras, por su participación. Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestras aulas? En resumen, les propongo algo. Primero, realizar debates estudiantiles y simulaciones de congreso para que aprendamos a argumentar y respetar la democracia. Segundo, realizar proyectos de brigadas estudiantiles contra la indiferencia y así poder fomentar más la participación activa. Tercero, actividades de integración intercultural para que así todos nosotros y todos los jóvenes valoremos las voces del Perú, no solamente las de Lima. Y cuarto y último, campañas de honestidad y solidaridad para que así la virtud no solamente se quede como un discurso, sino como una práctica. Así desde nuestra institución estaremos cumpliendo el sueño de José Faustino Sánchez Carrión, porque como él mismo escribió, la democracia se escribe con hechos, no con discursos vacíos. Con estas propuestas queremos demostrar que nosotros los jóvenes tenemos voz y acción. Si José Faustino Sánchez Carrión encendió conciencias con sus cartas, nosotras queremos encenderlas con proyectos, participación y con valores. Porque la democracia no se construye y jamás se construirá con discursos ajenos, sino con las decisiones de cada día. El siguiente tema nos invita a reflexionar sobre las ideas gubernamentales que José Faustino Sánchez Carrión proyectó para la naciente república y a compararlas con la realidad del Perú actual. A continuación, mi compañera Emily nos brindará su opinión. Adelante, Emily. Sánchez Carrión creía que la república debería de sostenerse en la educación pública. Él escribió: si no hay educación, no hay libertad, y si no hay libertad, no hay patria. Para él, la instrucción no solamente era aprender a leer o escribir, sino para formar ciudadanos conscientes y responsables. Como dijo Gerardo Quilloma en el Tribuno de la República, Sánchez Carrión buscaba crear un gobierno de leyes y no de caudillos, y su voz sigue resonando. Sin educación no podemos aspirar a un país justo, ni mucho menos libre. Como joven, creo que la participación ciudadana es clave para cambiar nuestra realidad. Debemos participar activamente para que nuestro futuro sea más justo y equitativo para nuestra generación. Según Sánchez Carrión, el objetivo de la independencia era, entre comillas, la libertad. Sin esta misma, él decía que los pueblos parecían rebaños, que las instituciones parecían un papel inútil. Bajo esta lógica, vemos que la monarquía es la herejía de la política, en un país plenamente libre como lo es el Perú. José Faustino Sánchez Carrión creía que solo a través de la educación, la participación del pueblo y de un gobierno responsable se podría reducir la pobreza y la desigualdad heredada del sistema colonial. Aunque en su época aún no existían sistemas básicos como los conocemos hoy, sus ideas sentaron bases para que el Estado se preocupara por el bienestar de los ciudadanos, garantizando con el tiempo el acceso a la educación, la salud y otros servicios esenciales que ayudan a mejorar la calidad de vida y a combatir la pobreza. Muchas gracias, compañeras, por su participación. Cabe resaltar que sus reflexiones han sido muy importantes. Es muy hermoso saber lo que sucede en nuestro país. Sin embargo, es muy difícil aceptarlo. Entonces, ahora preocupémonos en nuestro presente. ¿Cómo podemos comparar la situación gubernamental actual con la realidad del Perú? Emily, puedes iniciar. Yo siento que vivimos en una república herida, caminamos por las calles respirando inseguridad, miedo al robo, a las extorsiones, a la corrupción que nos roba esperanza, a la violencia y al secuestro que vivimos día a día. Y siento que estamos empezando a convivir con el miedo, pero un pueblo con miedo no puede sentirse libre, porque sin libertad no podemos tener una verdadera democracia. También vivimos en una crisis de desconfianza. Él resaltaba mucho en los textos. El Perú ya no tiene arreglo.
Esta misma desconfianza hacia las instituciones es un peligro, porque si ya no creemos en la democracia, se abre una puerta de autoritarismo. Hoy, sin embargo, estamos viviendo entre corrupción sistemática. Hay presidentes que han sido vacados, están siendo investigados o incluso que están en la cárcel. Hay congresos sin legitimidad. Como dijo Basadre, la república no es un regalo, es una tarea. Pero hoy parece que hemos olvidado esa tarea. Y el centralismo persiste. Mientras Lima concentra recursos, muchas regiones carecen de hospitales, carreteras o escuelas dignas. Ese desequilibrio nos sigue dividiendo como país. Muy bien, entonces, a partir de lo que hemos dicho, ¿qué paralelos podemos trazar entre el sueño de José Faustino Sánchez Carrión y la realidad actual del Perú? Emily, ¿puedes iniciar? En el pasado, Sánchez Carrión buscaba crear una educación para todos. Pero en cambio hoy vivimos con enormes brechas de calidad. Colegios sin internet, aulas sin profesores preparados, alumnos que caminan horas y horas para llegar a un salón de clases, mientras hay otros que tienen todo al alcance de un clic. El Perú necesita cerrar estas brechas. Necesitamos una educación que no solamente enseñe a pasar exámenes, sino que crea ciudadanos conscientes y que puedan defender a su país. En el pasado, Sánchez Carrión pedía y exigía virtud moral para los gobernantes. En cambio hoy solamente hay corrupción e indiferencia. En el pasado, Sánchez Carrión pedía con fervor que haya respeto a la ley. Sin embargo, hoy vemos que esto ya no es así. Hoy en día, simplemente hay inseguridad y hay capricho político. En el pasado, José Faustino Sánchez Carrión rechazaba el centralismo. Hoy seguimos atrapados en un país desigual y las personas creen que Lima es el centro del Perú. Hemos recorrido juntas la vida, las ideas y las cartas de José Faustino Sánchez Carrión. Hoy, después de dialogar, nos preguntamos, ¿qué nos dejan sus palabras a los jóvenes del siglo XXI? Para responder, brindaremos nuestras conclusiones. Adelante, compañera Emily. Yo concluyo que la enseñanza de Sánchez Carrión es clara. La educación es el corazón de la República. Sin educación no hay verdadera libertad. En el Perú urge construir varios espacios de ciudadanía, de respeto y de libertad, para así poder tener ciudadanos conscientes que puedan amar y cuiden a su país. Para mí, la mayor lección es que sin virtud no hay república. La corrupción es el veneno que debilita la democracia. Yo creo que de nuestras propias aulas deberíamos practicar más la honestidad y rechazar la indiferencia, porque también recuerden que la patria también se defiende con valores. Yo siento que la libertad no debe vivirse con miedo. Hoy, sin embargo, muchos jóvenes tienen miedo a las extorsiones, miedo a la violencia e incluso miedo a las autoridades. Yo les hago una pregunta. ¿Hasta tal punto hemos llegado? ¿Hasta el punto de temerle a quienes decían protegernos? Sánchez Carrión, con una ilustre frase con la que concluiré el tema, dijo: la libertad no se piensa, la libertad se vive. Esta misma libertad debemos conquistarla con participación, con hechos, con valores y sobre todo con coraje. Mi conclusión es que la república que él soñó sigue siendo un proyecto inconcluso. Educación, virtud y ley eran sus pilares. Si alguno falla, el edificio se derrumba. Nuestro reto es convertir a un Perú donde estos principios no solo sean discursos, sino práctica. Así es. El solitario de Sayán nos dejó principios de gobiernos muy claros. La educación como base de la república, la virtud moral en los gobernantes y el respeto a la ley como fuerza soberana. Nosotros como jóvenes nos comprometemos a no dejar morir esas cartas de fuego, sino a luchar contra la indiferencia, a valorar la interculturalidad como riqueza de nuestro país y a practicar desde nuestra escuela la ciudadanía activa que él tanto soñó. Porque si la república fue herida, también puede ser sanada.
Hoy, después de 200 años de su partida y a un paso de la inmortalidad, decimos, sin libertad no quiero nada. Y todas juntas decimos, que Sánchez Carrión, sus pensamientos y hechos ondeen en la gloria y que el Perú resplandezca en su eterna victoria. Gracias. Líderes escolares, nos vemos en la ciudad de Huamachuco, distrito de Curgos. A continuación, en este pequeño espacio daremos una breve exposición sobre nuestra síntesis y organizadores visuales. Tengan ustedes un cordial saludo. Voy a hablarles sobre las ideas gubernamentales de Sánchez Carrión, que con mis compañeras los hemos sintetizado en 10 ideas. Se han explicado en mapas mentales, que los hemos explicado también en el coloquio. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos. Hemos elaborado un organizador visual donde explicamos el capítulo La vida de un liberal. En él podemos encontrar orígenes, información, participación, su legado, citas bibliográficas y pensamiento, entre otras. También lo hemos sustentado en el coloquio. Muchas gracias. Un saludo cordial. Hemos realizado también un organizador visual sobre el capítulo Discurso preliminar del proyecto de Constitución de 1823. En este capítulo hemos rescatado 5 puntos claves. El primero, titulado Organización del Gobierno. Allí José Faustino Sánchez Carrión dividió los poderes. Segundo, Sistema Económico y Hacienda Pública, donde rechazaba todo monopolio colonial. El tercero, Fuerzas Armadas y Defensa Nacional. El cuarto, Educación y Ciudadanía, porque para él ser un ciudadano consciente era lo más importante. Y el quinto, derechos y libertades. Para él lo más importante era vivir en una república. Todo esto lo hemos sustentado en el coloquio. Muchas gracias. Un saludo cordial. El día de hoy voy a hablar sobre el capítulo Aptitud Civil de la República Peruana, que hemos parafraseado así. 1. La evolución del Perú. 2. Aptitud civil como un pilar fundamental. 3. Crítica hacia la falta de compromiso de los ciudadanos. 4. La responsabilidad de nuestro pueblo frente a la República. 5. El rol de la moralidad y el respeto. 6. El futuro del Perú, una llama que no se va a encender sola. Muchas gracias. Tengan un saludo cordial. Hoy día les presentaré una lluvia de ideas sobre el capítulo Reflexiones acerca sobre la defensa de la patria. En este capítulo se resalta la sacrificación de los patriotas e ciudadanos para construir una república justa y equitativa para nuestra generación. Porque la patria también se lleva y se considera con valores y principios. Gracias.